Pues en esta ocasión vamos a empezar a hablar de números complejos y para hablar de ellos pues primero vamos a empezar pensando en lo siguiente. Vamos a hablar del siguiente polinomio. Un polinomio que va a estar dado de la siguiente manera. X al cuadrado más 1. Ese polinomio. Y vamos a preguntarnos esto. Hallar la raíz del polinomio. Hallar la raíz de p de x. Bien, si ustedes recuerdan, la raíz es precisamente encontrar el valor de x, aquí esto es encontrar el valor de x, tal que p de x es igual a 0. Eso es a lo que nos referimos con la raíz. Ahora, gráficamente, ¿qué es una raíz de un polinomio? Entonces, gráficamente, la raíz de un polinomio es precisamente el valor en x en el cual la función, o la gráfica de la función más bien, corta al eje x. Por lo menos, la gráfica de esta función, de nuestro polinomio p de x, tiene un comportamiento de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí más o menos cómo sería la gráfica. La gráfica de ese polinomio tiene un comportamiento más o menos así. Es una parábola que abre hacia arriba y pasa por este punto que es el punto 0,1. Entonces, por lo menos en este caso, gráficamente podemos observar que precisamente no va a haber ningún valor de x, no va a haber ningún valor en x, en donde la función, en donde la gráfica de la función corte al eje x. Sin embargo, sí va a existir ese valor. ¿Cómo hace uno para encontrar ese valor? Pues lo que hacemos es x al cuadrado más 1 lo igualamos a 0. Y de aquí lo que obtenemos es que x al cuadrado es igual a menos 1. Y aquí es donde está el inconveniente, porque nosotros en los reales, vamos a colocarlo aquí, en los reales, en R, tenemos que a cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos un problema. Eso quiere decir que la solución a esta ecuación no es un número real. Y entonces por eso vamos a empezar a hablar de unos números que cumplen precisamente con esa condición. Por ejemplo, vamos a colocar aquí otro polinomio. El polinomio p de x igual a x menos x al cuadrado. Entonces, por lo menos en este caso, si nosotros hacemos las cuentas, nos quedaría lo siguiente. Aquí x menos x al cuadrado al igualarlo a 0, me quedaría que esto es x, quedaría que esto es x factor de 1 menos x igual a 0. Entonces, por lo menos en este caso, si encontramos dos valores, que son x igual a 0 y x igual a 1. Encontramos de hecho dos valores en los cuales la función p de x se vuelve 0. Otro caso, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarle otro nombre, colocarle q de x igual a x al cuadrado menos 1. Pues resulta que si nosotros graficamos esta última, q de x, la forma sería la misma que la que tenemos aquí graficada, solamente que desplazada 2 unidades hacia abajo. Entonces sería algo de la siguiente manera. Sería algo de esta manera. Y por lo tanto, pues habrían dos puntos de corte. Entonces aquí tendríamos que, si lo igualamos a 0, nos quedaría precisamente de aquí que esto es x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Factorizando el polinomio, igual a 0. Y de ahí me quedaría que x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Y ahí tenemos dos soluciones. Bien. De hecho, lo que vamos a decir es lo siguiente. En los reales, los polinomios no siempre, chicos, el micrófono lo tiene encendido. Los polinomios no siempre tienen
raíz. Vamos a colocarle raíces. De hecho, eso es lo que vamos a definir ahora como un teorema. Vamos a colocarlo como un teorema, que es precisamente el que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. Y lo que dice el teorema es lo siguiente, vamos a colocarlo así. Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Lo que pasa es que estas raíces, vamos a colocarlo aquí por debajo, van a tener n raíces complejas. Pero pues ahorita vamos a definir qué son precisamente estos números. Va a tener n raíces complejas. Precisamente, si usted revisa en lo que vimos anteriormente, estos dos polinomios son de grado 2. Este de aquí, grado 2, polinomio de grado 2 también. Y aquí tenemos para este dos raíces y para este dos raíces también. Entonces eso quiere decir que para este polinomio que tenemos acá, x cuadrado más 1, deben existir dos raíces también. ¿Listo? Y vamos a decir precisamente quiénes son. Entonces vamos a definir, vamos a colocar aquí como definición. Entonces tomaremos y igual a raíz de menos 1, esta será y esta será la unidad imaginaria. Esa es la unidad imaginaria. Y vamos a empezar a hablar un poquito de precisamente este valor que tenemos acá, que es i. Vamos a empezar a mirar, por ejemplo, cómo son las potencias. Vamos a mirar cómo se comportan las potencias de i. ¿Listo? Empecemos a mirar cómo serían potencias de i. Entonces arranquemos con la primera potencia. ¿Cuánto sería? Bueno, la primera potencia pues sería el mismo i. Y pues tendríamos que i sería pues raíz de menos 1. Bien. ¿Cuánto sería i al cuadrado? Entonces i al cuadrado sería tomar menos 1, perdón, raíz de menos 1. Sería tomar raíz de menos 1 y elevarla al cuadrado. Y esto nos daría que es precisamente menos 1. Entonces por lo menos ahí ya conocemos el valor de la primera potencia y la segunda potencia. Tercera potencia, cuando i está elevado a la 3, ¿cómo quedaría? Pues sería i a la 3, pues sería lo mismo que i al cuadrado por i, ¿cierto? I cuadrado, ¿quién es? I cuadrado es menos 1 por i. O sea que i elevado a la 3 es lo mismo que menos i. Y eso nos quedaría. Es lo mismo que menos i. Bien, ¿cuánto nos daría entonces i cuadrado? I a la 4. Vamos a colocarlo por aquí. Hacer una línea acá. Y vamos a mirar entonces ahora cuánto me daría i a la 4. I a la 4. I a la 4, ¿quién sería? I a la 4 sería lo mismo que i a la 3, ¿cierto? Multiplicado por i. Y eso sería menos i, que ya sabemos que es i a la 3, multiplicado por i. O sea que esto me quedaría que es, aquí es multiplicado, o sea que esto me quedaría que es menos i cuadrado, pero el i cuadrado ya sabíamos que era menos 1. O sea que esto nos queda que es precisamente 1. O sea que i a la 4 me da un número
real. Y a la 2 y a la 4 me dan números reales. Entonces, de hecho, lo que puede pensar ahí, en primera instancia, es que las potencias pares siempre me van dando 1 y menos 1. ¿Quién sería i a la 5? I a la 5 va a ser precisamente i elevado a la 4 multiplicado por i, lo que sería igual a 1 por i, que eso sería el mismo i. O sea que en i a la 5 vuelvo a empezar acá. En i a la 5 vuelvo a caer en esta misma de acá. O sea que i a la 6, ¿quién sería? Vamos a colocarlo por aquí. I a la 6, ¿quién va a ser? I a la 6 va a ser i a la 5 por i, que esto sería i por i, ¿cierto? Porque i a la 5 es i. Y esto me quedaría que es precisamente i cuadrado, que es menos 1. De hecho, el comportamiento siempre va teniendo la misma forma. Nosotros arrancamos con i. Luego de i, cuando aumentamos una potencia, pasamos a menos 1. Luego de menos 1 pasamos a ¿qué potencia? Pasamos a menos i. Y luego de menos i pasamos a 1. Y siempre se va comportando de esta manera. Vamos girando alrededor de esto de acá. Entonces pasamos, si vamos sumando una potencia, iríamos moviéndonos sobre esto de acá. ¿Sí? Sabiendo que pues la primera que aparece aquí es igual, es el 1. ¿Listo? Entonces por lo menos a mí me podrían preguntar, voy a colocarla en el siguiente, ¿cuál sería el valor de i elevado a la, vamos a colocarle un número más o menos grande, elevado a la 13? ¿Cuánto me daría? Entonces nos empezamos a mover precisamente en esta gráfica que monté. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, creo que conté mal. Vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Efectivamente, aquí quedaría el número 13. Entonces, lo que tenemos es que i elevado a la 13 va a ser precisamente igual a i, porque fue precisamente donde caímos. Bien, precisamente donde caímos. Y de hecho vamos a colocarlo de la siguiente manera. Miren, vamos a suponer que a mí me están preguntando i elevado a la n, ¿cuánto es? Entonces de hecho tenemos 4 posibilidades. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos 4 posibilidades. Las posibilidades son que me den la misma i, que me dé menos 1, que me dé 1, que me dé i menos i, o que me dé 1 de acá. ¿Listo? Y vamos a mirar en qué caso se obtiene cada uno. ¿Listo? Y la idea es la siguiente. Entonces me va a dar i si n dividido, perdón, sí, si n dividido entre 4, si n dividido entre 4 deja residuo 1. Deja residuo 1. Me va a dar menos 1 si n dividido entre 4 deja residuo 2. Me va a dar menos i si el número de la potencia dividido entre 4 deja residuo 3. Y me va a dar 1 si n es un múltiplo de 4. Si n es múltiplo de 4. ¿Listo? Entonces lo que quiere decir es que nosotros nos pueden preguntar ahora una potencia mucho más grande. Por ejemplo, la siguiente. ¿Cuánto sería i elevado a la 1023?
¿cuánto me daría eso? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la división 1023 dividido entre 4. Y vamos a mirar qué residuo nos deja esa división de ahí. Entonces, dividido entre 4 serían 2 veces. Para el 10 me sobrarían 2, o sea, 2 por 4, 8, a 10, 2, bajo la cifra siguiente que es 2, y sería multiplicar por 5, 5 por 4, 20, a 22 son 2 de nuevo, bajo la cifra siguiente que es el 3, y aquí sería entonces multiplicar de nuevo por 5, y me quedaría entonces 20 a 23, 3. El residuo que me quedó es 3, por lo tanto, vengo aquí y miro, y dice, cuando el residuo que le queda es 3, entonces usted dice que le da menos i. Y listo, tenemos una forma de calcular las potencias. Cuando es múltiplo de 4, es lo mismo que deja residuo 0. ¿Listo? Bien. Entonces, por lo menos, vamos a colocar otro ejemplo acá. I elevado a la 326. Colocar 325. ¿Cuánto será que me da eso de ahí? Entonces, de nuevo debemos hacer lo mismo. Vamos a hacer la división. Voy a borrar esta de acá. Entonces vamos a tomar el 325 y lo dividimos entre 4. Entonces sería 4, entonces aquí serían 2 veces, 8 veces, 2 cifras serían 8 veces, 0 bajo el 5, y para que me dé 5 sería por 1, y 4 por 1, a 5, 1. Entonces cuando deja residuo 1, nosotros tenemos que nos da i. Bien. Este de aquí. I elevado a la 1024. Entonces resulta que 1024 sí es un múltiplo de 4. Entonces nos va a dejar residuo 0. ¿Cómo sé que 1024 es múltiplo de 4? Porque anteriormente me sobraba 3. Pues si le coloco uno más me sobrarían 4. Eso quiere decir que voy a poder hacer la división. De hecho, un criterio de división por 4 es revisar las dos últimas cifras, y si son divisibles entre 4, las dos últimas cifras, entonces el número es divisible entre 4. Entonces, 1024. En 10 serían 2, sobra 2, bajo la cifra siguiente que es un 2, sería por 5, sería 20 a 22, me sobrarían 2, bajo la cifra siguiente que es el 4, sería 5 veces, serían 6 veces, y 6 por 4, 24, a 24, 0. Entonces nos queda residuo 0, eso quiere decir que es múltiplo de 4, por lo tanto aquí nos da 1. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos una forma de calcular precisamente el valor de las potencias de nuestra unidad imaginaria. ¿Listo? Y ahora sí, ya que hablamos de nuestra unidad imaginaria, vamos a pasar a definir los números complejos. Definición. Definición. Entonces, un número complejo z es un número de la forma, vamos a colocarlo aquí abajo, z igual a más bi. ¿Listo? Con a y b números reales. Entonces esta es la forma de escribirlo, se llama la forma binómica, y lo que hablamos es precisamente de que tiene una parte que es real y una parte que es imaginaria. La parte imaginaria pues es precisamente la que está multiplicada por nuestra unidad imaginaria.
Entonces por lo menos aquí lo que decimos es para z, la parte real es A y la parte imaginaria es B. ¿Listo? Y esto tenemos forma de representarlo, lo decimos de la siguiente manera. RE de Z, pues es precisamente el número que está solo, que es A, y IM de Z es precisamente B. Vamos a decir lo siguiente también. Si la parte real de Z es igual a 0, Z es un imaginario puro. Es un imaginario puro. Y pues si la parte imaginaria de Z es igual a 0, pues Z será un número real. Un número real. Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces ahí tenemos parte real y parte imaginaria para un número complejo. Entonces, que sea imaginario puro quiere decir que no tiene parte real, solamente tiene la parte imaginaria. Y si es real, pues quiere decir que no tiene parte imaginaria. El conjunto de los números, vamos a colocarlo aquí. El conjunto de los números complejos se denota por una C y aquí es una C matemática. Bien, se denota de esta manera y pues lo que decimos es que ese conjunto es precisamente los números de la forma Z igual a A más BI, donde, vamos a colocar aquí tal que A y B son números reales y el I que estamos tomando ahí, y el I es precisamente la raíz de menos 1, es nuestra unidad imaginaria. Ese es el conjunto de los números complejos. Bien, entonces pues aquí tenemos unos ejemplos. Voy a colocar por aquí algunos ejemplos de números complejos. Entonces por lo menos tenemos los siguientes: 2 más 3i. Ese es un número complejo con parte real 2 y parte imaginaria 3. Segundo complejo, e más 5i, ¿cierto? Donde e, pues aquí es la constante de Euler, ¿no? Ustedes ya la conocen. Tercero, vamos a colocarlo ahora de esta manera: 2 más pi por i. Eso es otro número complejo, donde la parte real es 2 y la parte imaginaria es pi. Otro complejo podría ser, por ejemplo, el siguiente. Cuarto, 5i es un número complejo, solamente que además de ser complejo, es un imaginario puro, ¿sí? 5, vamos a colocar 3, también es un número complejo, solamente que no tiene parte imaginaria, solamente tiene parte real. De hecho, si uno no lo ve claro, pues esto lo podemos escribir así: esto es 0 más 5i, o sea, parte real 0, parte imaginaria 5. Y este de aquí pues también lo podemos escribir como 3 más 0 por i, donde la parte real es 3 y la parte imaginaria es i. De hecho, si uno hace el gráfico de los números, uno sabe que el primer conjunto que nosotros empezamos a trabajar fue el conjunto con el que aprendimos a contar, que eran los naturales. Luego viene el conjunto donde aparecen los inversos de estos números, que es el conjunto de los números enteros, ¿sí?
Después aparecen las fracciones entre estos números y aparecen los números racionales. Aparecen los números racionales. Por otra parte, aparecen los números irracionales. Por otra parte, por acá. Aparecen los números irracionales. Los números irracionales. Y todos estos de acá, todo ese conjunto de ahí, es el conjunto que uno llama el conjunto de los números reales. Este de acá. Estos son los reales. Pero resulta que ese conjunto se nos quedó corto. Se nos quedó corto incluso para responder la primera pregunta que hicimos, de cuál sería la solución de nuestros primeros polinomios. ¿Sí? Resulta que definiendo este de acá, definiendo nuestra unidad imaginaria, hay un conjunto que es igualmente grande al conjunto de los reales, que es el conjunto de los imaginarios. Entonces es un conjunto que está por aquí, que es igual de grande al conjunto de los reales. Vamos a colocarlo por acá, que es el conjunto de los imaginarios. De los imaginarios puros. Imaginarios puros. Y entonces el conjunto que encierra todos esos, precisamente la combinación de todos los elementos que están en esos conjuntos, es precisamente el conjunto de los números complejos. Ese conjunto que queda acá es el conjunto de los números complejos. Bien, o sea que uno puede decir lo siguiente: todo número real, vamos a escribirlo así, todo natural es complejo. ¿Sí? También podemos decir todo irracional es complejo. También podemos decir todo número real es complejo, todo número imaginario es complejo, y de hecho lo que tenemos es que el conjunto más grande que nosotros conocemos hasta el momento es precisamente el conjunto de los números complejos. Ese abarca los números que hasta el momento hemos trabajado. ¿Listo? Por ejemplo, todo número primo es un complejo, todo número par es un complejo. Bien, la idea ahora es definir operaciones entre números complejos. Por ahora es todo lo que necesitábamos saber sobre la introducción de números complejos, y ahora lo que queremos hacer es empezar a hacer operaciones con los números complejos. Pero eso va a ser en el siguiente video.